Le va a ser muy bienvenidos, buenas tardes al panel, ustedes también. Tenemos varios temas para debatir en la tarde de hoy, aquí en vivo en la tele. Vamos a comenzar por el primer tema, que tiene que ver con la ciudad, que tiene que ver con la ciudad vieja en particular, que tiene que ver con un plan que tiene la Intendencia de Montevideo, de peatonalizar algunos lugares, algunas zonas de la ciudad vieja. Los vecinos se han manifestado en contra. Vamos a tener la palabra de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, pero antes presentamos el tema y luego a nuestro invitado. En la Intendencia de Montevideo y ante la presencia de alcaldes, algunos ediles, representantes de FUCBAN y Grupo Centro, la intendenta Carolina Cose presentó el proyecto Ciudad Vieja Late. El proyecto de concepto que estamos proponiendo para Ciudad Vieja, que consiste en una transformación urbana. El proyecto Ciudad Vieja Late tiene como objetivo la peatonalización de algunas calles, los cambios en espacios públicos, las mejoras edilicias y las cooperativas de vivienda. Los tres proyectos que presentamos hoy, tres líneas de trabajo fuertes que presentamos hoy, una tiene que ver con el espacio público y el incremento de la cantidad de peatonales en modo semi-peatonales y una transformación urbana importante en la calle Reconquista, por un lado. Por otro lado, hablamos de temas de mejora de las viviendas, de los privados, a través de algunos mecanismos de incentivo, algunos muy novedosos. Y finalmente hablamos del tema de vivienda más en clave de acceso y controlar el mercado de los alquileres a través del modo cooperativo y a través de un mecanismo de alquiler social. La comuna incluirá el alquiler de 80 apartamentos a precios accesibles, priorizando a los habitantes de Ciudad Vieja y un plan de pensiones que incluirá incentivos. Para la refacción de fachadas y rehabilitación urbana, la comuna capitalina plantea préstamos sin intereses y subsidios, además de la entrega de bonos enajenables. Bueno, y hay muchos temas que involucran esta reforma, porque allí se habla de peatonalizar, se habla del tema de las viviendas. Esto tiene que ver también con esa preocupación que se ha planteado históricamente del tránsito en la ciudad vieja como un problema. Ha habido ideas de sacar los ómnibus o sacar los autos, que pasen solo ómnibus. En fin, siempre aparentemente ha sido un problema gestionar la ciudad vieja. Pero como todo casco antiguo de toda capital, debe ser preservado, y por eso tenemos al director general de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, el arquitecto William Rey. Hola Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por dónde empezar, no? O sea, porque son muchas cosas. ¿Cómo nos manejamos con la ciudad vieja como casco antiguo en el concepto, a veces hasta, si querés, turístico y patrimonial, que cuando somos turistas visitamos en otras capitales? Sí, creo que está bien la pregunta y es bueno comenzar por ahí. Cuando desde la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación hablamos del patrimonio de la ciudad vieja, lo hacemos entendiendo que se trata de un centro histórico, un casco histórico, y que en ese sentido debe ser mirado integralmente. Porque a veces afectaciones que parecen muy funcionales u operativas tienen efectos desencadenantes terribles en el propio patrimonio. Por ejemplo, en el stock de vivienda. Una pérdida de población en el área implica vacíos de arquitecturas que quedan sin uso, y eso afecta el conjunto, digamos, del centro patrimonial. Por lo tanto, en los centros históricos hay que tener una mirada integral que involucra lo patrimonial en términos físicos, la dimensión social del patrimonio en juego, ciertas operativas que son importantes para que el lugar mantenga población y, por supuesto, bueno, una vida sana, en un ambiente sano. Esas son condiciones para poder entender la dimensión patrimonial no aislada, sino dentro de un conjunto de elementos que son sistémicos, podríamos decir. ¿La ciudad vieja de Montevideo ha sido un problema o es un problema? Sí, es un problema en el sentido de que justamente asistimos ya desde hace muchos años a un proceso de vaciamiento. Sí, estamos viendo imágenes detrás de ti que son realmente
fachadas cerradas, fincas ruinosas, tapiadas. Bueno, eso es el resultado de pérdida de población. Eh, Muchas veces se habla de que es un fenómeno frecuente en los centros históricos la gentrificación. ¿Qué es la gentrificación? Es básicamente la salida de una población que estaba asentada hacía muchos años allí y el ingreso de otra población. A veces esa gentrificación es el resultado de que los sectores históricos, generalmente de bajos recursos, se van porque ha crecido el valor del suelo y sectores con más capacidad económica pasan a ocupar. Ese fenómeno pasó, por ejemplo, en Colonia, hace muchas décadas, yo diría ya atrás. Pero hay también factores de sustitución que tienen que ver con sectores que vivían y ahora sectores que comercian o que tienen una actividad terciaria. Ahí también se dan procesos de gentrificación. El problema de Ciudad Vieja, de Montevideo, es que los vacíos no son ocupados por nadie. Uno pasea de noche por la Ciudad Vieja y no hay nadie. Va un fin de semana, un sábado y domingo, y no hay nadie, salvo aquellos días que son muy lindos y que capturan determinada población o determinado sector turista. Pero el vacío es un problema. Cuando yo me mudé a Montevideo, me acuerdo que en los fines de la década del 70, principios de los 80, la Ciudad Vieja era una zona prohibida, ¿no? Nos decían, ni entren en la Ciudad Vieja, que después de las 6 de la tarde es un problema. Después hubo en los 80, 90 una gran explosión donde se llenó de bares, mucha gente fue a vivir y fue casi que espasmódico. Tan rápido como subió, bajó, ¿no? Entonces como que hay una suerte de situaciones que no son controladas, de crecimiento y de decaimiento en la Ciudad Vieja. Sí, yo creo que la Ciudad Vieja merece un plan específico. Perdón, Willy, de hecho también siempre se manejó la impronta de la intendencia de turno. La calle Sarandí la peatonalizó en su momento Arana, que tenía una concepción que todos le conocemos al arquitecto Arana, pero después eso se discontinuó porque también quizás los intereses de otros jefes comunales iba por otro lado. Sí, por eso digo, la Ciudad Vieja merece un plan de gestión, un plan de manejo y gestión de largo plazo, primero y antes que nada. Después es importante tratar de entender que son muchos los actores y la manera en que se debe ir mejorando. Yo creo que a partir de una política de estímulos y desestímulos, donde hay que jugar fuerte. Y cuando digo jugar fuerte es, si queremos mayor residencialismo en la Ciudad Vieja, bueno, estemos dispuestos a, de pronto, tomar medidas como no cobrar la contribución inmobiliaria a todos aquellos que se quieran afincar a vivir y que lo demuestren, por supuesto. Eso es una política de estímulos y yo creo que por ahí anda la cosa, más que por establecer prohibiciones a nuevos, por ejemplo, a nuevos permisos comerciales. Hay que tomar medidas que van por el lado de los estímulos y son jugadas que tienen que ser fuertes. Está bien, si queremos realmente. Pero como Comisión de Patrimonio, ¿cuánto puede hacer la Intendencia en función de estas ideas? Porque esto da la sensación de que de concretarse es jugar fuerte. Hay una idea, por lo pronto, muy fuerte, profunda, de intervención, de cambio. Pero es una ciudad vieja y tú sos el director de la Comisión de Patrimonio. ¿Cuánto puede hacer la Intendencia en el casco antiguo de la ciudad? A ver, no quiero desmerecer la propuesta, creo que la propuesta tiene sus sesgos positivos, pero no es a través de una política esteticista que vamos a resolver el problema de Ciudad Vieja. Creo que hasta ahora la propuesta tiene mucho de eso. Sí tiene la posibilidad de ensanchar veredas, de mayores usos, pero si no hay gente tampoco van a haber mayores usos. Tiene que haber una política que ataque integralmente lo que es vivienda, lo que es tránsito, lo que es nuevas funciones posibles y compatibles en la Ciudad Vieja y por supuesto también calificación del espacio público. Pero en el tránsito quiero incluir también el transporte, ¿no? Es decir, cómo nos movemos dentro de Ciudad Vieja. Y yo creo que esta propuesta adolece un poco de afectar áreas de la ciudad que hoy funcionan bien, que pueden empezar a funcionar mal. O sea, todo lo que vemos mal en la Ciudad Vieja no quiere decir que sea
el fondo. Todavía puede ir más atrás. O sea, tenemos que tener cuidado porque el periodo de la pandemia ha demostrado que cayó todavía la población dentro de Ciudad Vieja. O sea, quienes trabajamos en Ciudad Vieja sabemos que vemos mucho menos gente que la que veíamos hace 3 años o 2 años y tanto, es decir, con anterioridad a la pandemia. La pandemia también estableció un modus operandi, un modus de trabajo que de pronto no es necesario ir a la Ciudad Vieja y no tener más la oficina de la Ciudad Vieja. Y eso es un problema, porque empiezan a haber vacíos, no solo los residenciales, sino vacíos de actividad terciaria. ¿Qué tiene para decir nuestro panel, Alfredo? Sí, yo creo que la Ciudad Vieja nuestra se ha respetado muy poco históricamente, ¿no? No se quiere nada a la Ciudad Vieja. Fue un periodo que vos hablabas de que, no sé si eran las décadas correctas o no, no me acuerdo de eso, pero había zonas que eran tugurizadas totalmente, ¿no? Que eran zonas realmente marginales, ¿no? El Bajo famoso estaba en la Ciudad Vieja, el Puerto Mediante, es decir, acá me dice que sí, se nota que lo conoce aquel, yo no, pero me parece que no se hizo nada para preservarla en serio. Y se hacen algunos retoques a veces, pero me parece que el tema tránsito yo creo que está fuera de discusión. No puede ser, por más se ve, que entra uno tras otro ómnibus vacíos de la Plaza Independencia para la aduana, entran uno tras otro todo el tiempo y eso no solo contamina, sino que también perjudica el medio ambiente, es decir, sin razón. ¿Tá? Yo soy de los partidarios, así absolutos, porque lo he visto en otros lados, ¿tá? De que esa zona se tiene que peatonalizar. Es tan chiquita la Ciudad Vieja que vos teniendo un ómnibus circular alrededor, estás como mucho a 3 o 4 cuadras del lugar donde quieras ir. No estás más de eso. ¿Tá? Y en las ciudades históricas de muchos países, o de muchas ciudades, ¿tá? El tránsito vehicular se ha limitado muchísimo. Acá es un monstruo sagrado que nadie quiere meterse, ni con los ómnibus ni con los autos. No, ¿cómo van a hacer eso? No sé cuál. Y después el otro lado es que hay casas abandonadas que me parece que no tendrían que estar. El ejemplo más claro de Berlín en estos días, que acaba de expropiar 200.000 viviendas para poder repoblar gente, ¿tá? No es Chávez, Berlín. ¿Ah? Era el gobierno de Merkel. Se expropiaron viviendas para tratar de dar vivienda a gente. Creo que la Ciudad Vieja también tiene un montón de lugares que se tendrían que expropiar y reciclar como para dar justamente que vaya gente a vivir ahí. Yo creo, a mí me encantaría vivir en la Ciudad Vieja. ¿Tá? Y realmente no hay mucha oferta tampoco en la Ciudad Vieja de vivienda decorosa como y que sea atractiva. Entonces, a mí me parece que tiene que haber una política departamental y nacional con respecto a la Ciudad Vieja que nunca se instrumentó realmente a fondo, ¿no? Siempre parches, como los bancos de aquellos en la Plaza Zavala. ¿Es posible, Willy, sacar el tránsito, por ejemplo? ¿Es una solución? Creo que no. Comparto básicamente lo que se planteó, salvo lo que tiene que ver con el tránsito. ¿Vivís en la Ciudad Vieja vos? Viví un tiempito, ya no vivo más, volví a Pocitos. Pero estudié bastante en ese corto tiempo que estuve en la Ciudad Vieja algunos de los problemas. El uruguayo en general, a diferencia de los europeos, quizá porque ellos tienen mucho mejor transporte que el nuestro, está muy agarrado al auto. Donde el auto no duerme en cercanía, donde el auto no se estaciona fácil, donde el uruguayo tiende a irse. Creo que cuando apareció la zona azul, fue muy claro, se aplicó la zona azul en Ciudad Vieja y Centro y una cantidad enorme de oficinas se trasladaron a Pocitos. Pocitos se transformó casi en un área terciaria. Entonces, fue una medida que quizás mirando la realidad europea se trasladó y se perdió de vista esta relación que el uruguayo tiene con el auto. Yo creo que justamente uno de los problemas que tiene el proyecto LATE Ciudad Vieja es que calles que son evidentemente para el auto y por el tipo de actividades que hay y por la presencia de estacionamientos en número importante, como es el caso de la calle Rincón, semipeatonalizar el lugar es no entender muy claro el sentido que tiene esa calle. No estoy en contra de los procesos que se plantean para la calle Reconquista, donde sí hay vivienda permanente. O mucho más en cantidad, pero en la calle Rincón, donde es toda oficina, no tiene mucho sentido el ensanche de esas calles. Y la otra cuestión que a mí me parece que hay que tener en cuenta es que
toda operación en este sentido puede ser irreversible. Y yo le tengo mucho miedo a las operaciones que generan respuestas de parte de los usuarios que son irreversibles. Me parece que hay que tener cuidado, que hay áreas que admiten una vereda más ancha para mayor interacción social, pero hay que mirar solo la calle Rincón y ver cómo la gente transita rápido en ese lugar, no se detiene y está en plan trabajo. Bueno, tenemos que respetar esta lógica que tiene y no querer agregarle motivaciones de orden social propio de la residencia a algo que tiene una actividad comercial, administrativa, profesional, ¿no? Vamos a hacer la pausa, pero te dejo una pregunta planteada, además de la opinión del resto del panel. Desde el punto de vista formal, administrativo, la Intendencia, ¿hasta dónde puede llegar con sus reformas y hasta dónde la Comisión de Patrimonio tiene que dar el aval? Lo seguimos hablando con el director general de la Comisión de Patrimonio, William Rey, y seguimos con la opinión de nuestro panel en el debate en vivo aquí en la tele. Ya venimos.